Las palabras alma y anímico se utilizan principalmente dentro del horizonte conceptual religioso y teológico. En otros contextos se emplean sinónimos como psique y psíquico, y, últimamente, mente y mental, unidad de conciencia y yo. Estos conceptos cobran relevancia en la antropología filosófica cuando se intenta aclarar el problema de la relación entre cuerpo y alma, es decir, el problema del ser humano como ser encarnado. El personalismo comunitario sostenido por el filósofo francés Emmanuel Mounier define al ser humano como una estructura unificada de facultades con un dinamismo que potencializa todas sus posibilidades, las cuales se despliegan en tres dimensiones. Dimensión vocacional, en cuanto que el ser humano es un ser incompleto, inacabado, llamado a completar su ser en su quehacer, ello le impone la tarea de configurar su rostro, presentación externa, su carácter, su persona a partir del despliegue y actualización de sus potencialidades, capacidades o aptitudes que la vida le concede como parte de su naturaleza. Dimensión comunitaria. El ser humano y lo social se complementan. Son la comunión y el encuentro intersubjetivo de ideas, emociones y afectos los que posibilitan lazos comunitarios y permiten la realización personal e interpersonal. No puede concebirse al ser humano sin sus lazos comunitarios. Dimensión de ser encarnado. El ser humano es un ser encarnado en el sentido de que cada individuo posee un alma que se realiza en y con un cuerpo que lo sitúa en el mundo, lo condiciona en su ser e impregna todo su quehacer en el espacio y tiempo. ¿Pero qué se entiende por alma? Grecia antigua, el alma era concebida como un soplo, aliento o hálito que guardaba una relación con la respiración, en cuanto que, cuando falta, se extingue la vida y muere el individuo. También se concebía como fuego o energía viva que mantiene el calor corporal para que la persona viva. Sin él, el viviente muere y queda frío, pálido, en otras palabras, el fuego vital se apaga, se extingue. Los órficos concebían al alma como un espíritu, el cual, procedente del cielo, podía tomar posesión de un cuerpo humano. Si se hallaba a gusto con ese cuerpo, podía decidir permanecer en él. Esta doctrina comprende que en el hombre existe una presencia divina o anímica, la cual preexiste al cuerpo y perdurará cuando el hombre muera y su carne se corrompa. El alma puede posesionarse del cuerpo y salir de él. En consecuencia, se distingue del cuerpo y no se identifica con él. Ello da lugar a diversas concepciones negativas del cuerpo, en tanto se asume como tumba o cárcel del alma, y ésta solo se libera de aquel por medio de ceremonias y ritos purificadores, que constituían la estructura secreta de la doctrina órfica. Los pitagóricos creen que el alma proporciona una armonía perfecta hasta las cosas, la cual está sostenida por los números, porque se encuentran en todo y en cada cosa. Son la sombra que acompaña a la totalidad, porque nada se escapa a la cantidad. Incluso la misma divinidad está sujeta al número. Por ello, el alma son los números, ya que son los principios que armonizan todas las cosas en el mundo y en el cosmos. Incluso, la misma belleza depende de 4 elementos fundamentales: medida, proporción, orden y armonía. Aristóteles decía: los llamados pitagóricos fueron los primeros en cultivar las matemáticas y no solo las hicieron avanzar, sino que, nutridos de ellas, creyeron que sus principios lo eran de todos los entes. Y puesto que los números son, entre estos principios, los primeros por naturaleza, les parecía contemplar muchas semejanzas con lo que es y con lo que deviene, más que en el fuego, la tierra y el agua, por lo que tal afección de los números se devela como justicia, alma y entendimiento. Además, ser la imagen del tiempo oportuno. Es así que pensaron que los elementos de los números eran todos los entes, a semejanza de como el cielo era armonía y número. Platón sostiene que el alma es todo lo que se mueve por sí y para sí misma. Lo que es movido por otro no tiene alma, es decir, un ser inanimado, una cosa inmóvil, un ser corpóreo estacionario. Sin embargo, si un cuerpo se mueve, es porque está animado internamente y tiene vida. El alma es para el cuerpo su sustento, su vitalidad y la condición de permanencia de su ser y existencia. Pero, además, el alma es inmortal y separable del cuerpo. Es más, aspira a liberarse de él para regresar a sus orígenes, al lugar que le pertenece, al mundo de las ideas eternas e inmutables, su verdadera patria. Esta presencia del alma en el cuerpo se hace manifiesta según Platón mediante el amor, el cual es como un Dios todopoderoso que se hace visible en 3 dimensiones: amor corporal, amor anímico, del alma, y mezcla del cuerpo y el alma.
En otras palabras, el cuerpo ama con el alma y el amante puede ver en el cuerpo el reflejo del alma de su amado. Aristóteles considera que el alma es la forma del cuerpo en cuanto que posibilita las acciones del cuerpo. Así como lo propio del martillo es dar martillazos, lo propio del alma es dotar al cuerpo de la movilidad y todas sus potencialidades connaturales. El alma es la forma que hace al cuerpo ser realmente cuerpo. Es el principio de todo lo vivo, puesto que lo dota de vida. San Agustín afirma que el alma es un pensamiento en tanto que vive, en el sentido de que a partir de él la persona se siente viva, se conoce a sí misma, es dubitativa y reconoce su existir, pero no como algo del cuerpo, sino como una entidad espiritual que es principio de éste. El alma es así intimidad personal, porque está por entero en cada parte del cuerpo, y es lo que posibilita la atención vital y el pensar total en el ser humano. Hegel señala que el alma es la subjetividad o el sujeto en su grado más alto, porque es conciencia plena de sí en su dimensión individual, esto es, la mente-razón que se autoconoce, pero que se explaya en acción dialéctica para liberarse y se hace objetividad y conciencia de la realidad de las cosas, del mundo y de sí misma. En su desenvolvimiento dialéctico es como cobra más conocimiento de sí. Para Platón, el alma tiene tres facultades. Racionalidad, la capacidad de razonar y dominar los impulsos corporales. Irascibilidad, la dimensión que auxilia a la racionalidad y que se manifiesta de modo irritable y combativo ante lo que la racionalidad considera como injusto. Concupiscencia o irracionalidad, la parte vital corporal que se relaciona con los impulsos, los deseos y las necesidades. Aristóteles considera el alma como algo que da forma, su ser, su esencia, su naturaleza, a un cuerpo material y tiene tres facultades. Vegetativa, condición que posibilita la nutrición y la reproducción. Es propia de los seres vivientes, plantas, animales y ser humano. Sensitiva, abarca todo lo relacionado con la sensibilidad y el movimiento. Es propia de los animales y el ser humano. Intelectiva, exclusiva del humano y compuesta por el apetitivo deseo, la práctica, voluntad y la parte de la intelección o contemplación, entendimiento. Finalmente, Kant establece que, además de las facultades del entendimiento y la voluntad, el alma posee la de sentir lo agradable y lo desagradable, lo alegre y lo triste, entre otras emociones y sentimientos. Para este filósofo, las facultades del alma son tres: el entendimiento, conocer, la voluntad, desear y la afectividad, sentir. Todas se ponen en un movimiento simultáneo en el comportamiento humano, pero son distinguibles y separables unas de otras. En algunos resalta más lo emotivo, en otros, y lo racional se impone o se deja opacar por ambos. Estas nociones filosóficas del alma como realidad en sí, principio vital y fundamento del ser subjetivo consciente, así como la identificación de sus facultades se han ampliado y han dado paso a su concepción como sinónimo de espíritu, mente o el yo como conciencia unificadora de todo lo que se siente, lo que se ve, lo que se piensa y lo que se actúa. La psicología actual concibe al alma como el conjunto de experiencias psíquicas presentes y actuales en la unidad de la conciencia. Es todo lo que es y desde lo que se es consciente: pensar, hablar, comprender, dudar, desear, sentir, querer, actuar, imaginar, amar, etc. En otras palabras, es el principio y el fundamento que unifica todo lo que acontece en la realidad, sea interno o externo. Relación mente-cuerpo. Una vez establecida cierta comprensión del concepto de alma, intentemos entender al ser humano como un ser encarnado, pero en su sentido moderno de mente encarnada. Comencemos por la relación entre la mente y el cuerpo. Mente, nota constitutiva esencial del ser humano, que se entiende como el yo, el sí mismo, el sujeto, la conciencia, la persona o el alma, en sentido clásico, que constituye el núcleo o el eje sobre el cual todas las acciones son posibles. Conocimiento, libertad, afectividad, movimiento, interacción, deliberación, reflexividad, cuestionamiento, entre otras. Es, por tanto, el principio o el fundamento de toda acción, en el sentido de que es lo que está detrás de ella. Es lo que expresa: yo conozco, yo siento, yo actúo, yo creo, yo fabrico. Es lo que dice: yo soy yo y nadie más. Cuerpo. El cuerpo humano puede ser catalogado desde varias perspectivas existenciales. Como condición de posibilidad para el desarrollo de las notas constitutivas del ser humano. Por ejemplo, sin lengua es imposible hablar, sin pies no hay caminar, sin cerebro no hay pensar, sin manos no hay maniobrar, etc. En el cuerpo se arraiga cualquier función,
posibilidad o habilidad de la mente. Por tanto, a raíz de él se expande la inteligencia, la libertad, la voluntad, la afectividad, entre otras. Como principio de individuación, gracias al cuerpo, cada quien se constituye como un caso irrepetible y exclusivo. Cada quien es único en el mundo. La diversidad de rostros y huellas digitales son un ejemplo de la unicidad de cada persona. Es tal la importancia del rostro que a veces permite descubrir la fisonomía moral de una persona. Una vez establecidas las conceptualizaciones, es posible establecer que la relación cuerpo-mente puede darse desde dos perspectivas. Como el yo es consciente de que tiene un cuerpo, se reconoce, pero no se identifica con él, en el sentido de que es irreductible. Es un yo que se descubre a sí mismo como diferente y diferenciado de su cuerpo. Lo tiene a su disposición, pero no es un cuerpo, sino que es su cuerpo. Como el yo soy mi cuerpo, el yo humano es corporal, una mente corporal, un alma encarnada. El cuerpo no es una parte del ser humano, sino un modo de ser de éste en el mundo. Es un ser encarnado o corporal, una especie de corporeización o mundanización del sujeto, en forma simultánea e interconectada esencialmente como coprincipios, en el sentido de que no puede darse el uno sin el otro. La corporalidad es una dimensión de la existencia humana y no puede considerarse como lo otro, lo ajeno, lo extraño o lo opuesto a la mente, al espíritu, al yo o a la persona. Es por el cuerpo por el que el sujeto humano, la mente, el alma, la conciencia, está en el mundo con una presencia real, subjetiva, personal y existencial. Cosa, concepto de cosa. En contraste con el concepto del hombre como espíritu encarnado, como persona, está el concepto de cosa. Domínguez Misiete establece una distinción entre ser persona y ser cosa. Para él, una y otra son todo lo contrario. Una cosa es pura exterioridad, mientras que la persona tiene como constitutivo fundamental el ser interioridad y exterioridad. A diferencia de las cosas que tienen componentes, la persona tiene capacidades de acción que forman una unidad, la cual da lugar a la identidad o mismidad de la persona. En ese sentido, lo externo es la corporeidad y la interioridad es la inteligencia, la afectividad y la volición, facultades del alma o mente. Contrario a las cosas cuyos componentes son naturales, en la persona son adquiridos hábitos, conocimientos, carácter, virtudes, costumbres, creencias, convicciones. Igualmente, las cosas, cuando son fabricadas, son acabadas y finalizadas. Mientras que la persona es un ser inacabado, tiene la tarea de construirse cada día, de dar más de sí e ir más allá de sí misma. El ser humano está llamado a configurar su propia vida. Tiene que darse un rostro y hacerse una finalidad, un sentido. Y esto es hasta el final de sus días, porque no existe un límite en su tarea de construirse, de realizarse, de hallarle sentido a su vida hasta en los últimos momentos. Frente a las cosas que son realidades cerradas en sí, la persona es una realidad siempre abierta a sí misma, a las personas, incluso a las cosas. Reflexiones alrededor de la cosa. Según el filósofo alemán Martin Heidegger, la cosa es un elemento de la existencia en cuanto que es un ser en el mundo, pero como tal se constituye como algo útil, como un algo para. Su modo de ser es el de ser a la mano, ser útil o instrumento para algo. No es solo un ser para la visión, el tacto, la sensibilidad, sino que uno que es un medio para. En conclusión, podemos decir que la cosa no es simplemente un objeto material, sino que está intrínsecamente relacionada con el ser humano y su manera de percibir y relacionarse con el mundo. Heidegger explora cómo la comprensión del ser de las cosas está influenciada por la experiencia y el contexto cultural. La cosa tiene una dimensión ontológica, es decir, está relacionada con la naturaleza del ser mismo. Para el filósofo alemán, la cosa no es algo estático, sino que está inmersa en un proceso dinámico de revelación y ocultamiento. Su análisis de la cosa busca trascender la visión tradicional de los objetos y profundizar en su significado existencial y su relación con la experiencia humana.